escuchan? Hola, profe, sí. Buenas tardes. Bien, Buenas tardes. buenas tardes. Ahí está, ahí los escucho. No, me sale de vez en cuando un cartel que me quedo sin audio, así que voy a tratar de solucionar si vuelve a aparecer. Bueno, a ver, ¿cuántos somos? 5. Doctor, buenas tardes. Con respecto a la semana pasada que usted dio clases, no era que le queríamos... Le quiero aclarar. Me equivoqué yo. Esa clase, ese viernes no había clase. ¿Sí? Claro, nosotros teníamos entendido que no había clase, no había por clase, eso te no acabo es de que le decir. hayamos querido faltar el respeto, sino que Pero teníamos información. pero te estoy diciendo que tranquilamente me Vimos, equivoqué yo, di una clase y no tenía que dar clase ese día, ¿sí? Porque otras vimos su comisiones... video y bueno, quedamos como que no queríamos entrar a su clase y no era igual, así. bueno, esa obliga, tengo que dar el mismo tema. Mejor si ya lo vieron, vamos cambiándole, vamos buscándole algún matiz y vamos a ver si podemos abarcar algún otro tema, ¿sí? Bien. Pero sí, a mí me llamó la atención que había uno solo conectado y que yo recuerde tampoco que había quedado uno solo después del parcial. Pero bueno, acá estamos, vamos a arrancar con las obligaciones de género. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de obligaciones de género, que están regulados en el artículo 762 y 763 del Código Civil Comercial, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa obligación de género es aquella cuyo objeto, fíjense que ahora estamos viendo las obligaciones desde el punto de vista del objeto, vamos a poner el foco en el objeto, porque ahora vamos a ver obligaciones de género y obligaciones divisibles e indivisibles, aunque vamos a hacer una aclaración respecto a las obligaciones indivisibles e indivisibles, porque vamos a poner el foco en el objeto, pero esa clasificación de las obligaciones, me refiero a las divisibles e indivisibles, cobra importancia o entidad cuando estamos hablando de obligaciones de objeto divisible o indivisible, cuando hay pluralidad de sujetos. Bien, después vamos a ver por qué. Bien, pero vamos a poner el foco en esta clasificación de las obligaciones en el objeto, ¿sí?, de la obligación. ¿Sí? Le decía que la obligación de género es aquella cuyo objeto recae sobre cosas determinadas, pero que se determinan solo por su especie o calidad, ¿sí? Por su pertenencia justamente a un género que lo define, esa pertenencia a ese género, por su especie y calidad. El género es el conjunto de seres o cosas que tienen una o varias características comunes. ¿Y qué es la que los define? ¿Sí? La concepción de género, tenemos que tener en cuenta, es que es relativa, ¿sí?, y va a depender de cuál es la intención de las partes. Son las partes las que nos van a dar esas características, esos requisitos comunes que van a tener determinadas cosas, ¿sí?, y que todas van a reunir esos requisitos o caracteres comunes para estar comprendidas dentro de ese género. ¿Bien? Es decir, las partes van a individualizar o van a tomar un elemento determinado, un carácter común, una característica específica, y nos van a delimitar el género. El género que va a estar identificado justamente por la concurrencia de tales características o calidades. ¿Sí? Y por ahí vamos a cambiar un poco los ejemplos, si alguno vio la clase pasada, pero me parece que por ahí, para el que no la vio, es interesante ver cómo este concepto relativo del género lo podemos aplicar. Por ejemplo, vamos a tomar un elemento, vamos a tomar motocicletas, ¿sí? Si hay una obligación donde el deudor se obliga a entregar una motocicleta a el acreedor, ¿sí?, esa motocicleta pertenece, ¿sí?, a un género determinado de todas aquellas cosas que reúnen las características de una motocicleta. ¿Sí? Claramente ese va a ser un género muy amplio. ¿Bien? Pero también las partes, tal vez,
van delimitando ese género, van definiendo ciertas características de ese elemento género motocicleta que hace que ese género tal vez sea más limitado y nos lleva a individualizar otros elementos de ese género. Por ejemplo, una motocicleta marca Suzuki, por ejemplo, ¿bien? O una motocicleta marca Suzuki de calle, ¿sí? O una motocicleta marca Suzuki de calle modelo 2015, ¿bien? Entonces, a lo que voy es que van a estar comprendidos dentro de ese género todas esas motocicletas que sean de marca Suzuki, que sean de calle, es decir, no de cross, etc., y que sean de ese año, ¿bien? Entonces, por esto, ¿qué les quiero decir? Que la pertenencia a un género, ¿sí? Por eso digo que la noción de género es relativa, ¿eh? Porque la pertenencia a un género va a depender de cómo las partes, ¿sí? Eligen el cumplimiento, mejor dicho, eligen o determinan el objeto de esa obligación en base a la pertenencia de un género que a su vez ellos definen, ¿sí? Es, por ejemplo, el ejemplo de los perros, ¿sí? Es decir, Juan y Pedro se obligan frente a Manuel y Alicia a entregar un perro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo cumplen Juan y Pedro? Entregando un perro. A un perro de determinada raza, un perro, no, porque el género está definido por ellos mismos, ¿sí? Un perro, simplemente. ¿Bien? Basta que ese objeto cumpla las características, ¿sí? Del género, ¿sí? Que las partes han definido, ¿bien? O que han elegido. Pero a su vez pueden ser que determinen que la obligación, Juan y Pedro entregan a Manuel y Alicia, se obligan a entregar un ovejero, un perro, raza ovejero alemán, pura sangre. ¿Bien? Entonces ahí ya no van a poder elegir para cumplir con la prestación, ¿sí? No van a cumplir entregando cualquier perro callejero que se les cruce, un perro Doberman, un dogo, etc. No, ¿sí? Dentro, tienen que elegir un individuo dentro de ese género comprendido que era ovejeros alemanes, raza pura sangre, ¿sí? Y lo mismo también, pueden hasta limitarlo, ovejeros alemanes, cachorros ovejeros alemanes de 3 años, ¿sí? Que sean provenientes del criadero X, ¿sí? Entonces, la prestación, ¿sí? El objeto de esa prestación va a estar comprendido dentro de todos los individuos que quedan aprendidos en ese universo. ¿Bien? Y una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que esas cosas que integran el objeto de la prestación están determinadas únicamente por su pertenencia al género. ¿Sí? Eso es lo importante en estas obligaciones, ¿sí? La nota distintiva entonces va a ser su homogeneidad y fungibilidad. La homogeneidad y fungibilidad de las cosas que integran el género. ¿Esto qué quiere decir? Que todo individuo de esa especie y género equivale a otro individuo de esa especie, de esa misma especie y género, ¿sí? Por lo cual pueden sustituirse. ¿Me entienden hasta ahora? ¿Siguen el concepto? Que puede sustituirse, ¿sí? Sí, Un sí, individuo. Sí, perdón. se entiende, se entiende. Bien. Entonces, un individuo de esa especie o género equivale a otro individuo de esa especie y género. De manera que lo puedo reemplazar uno por otro, ¿sí? Bien. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que Juan se obliga, para no meter ahora la cuestión, para hacerlo más simple, digo. Juan se obliga a Pedro a entregarle un ternero de 400 kilos que tiene en el lote 40 de su campo. ¿Bien? Es una obligación de género, ¿sí? De una cosa que pertenece a un género. ¿Cuál es el género? ¿Sí? Ganado vacuno, de determinadas características, ternero de no más de 300 kilos, que están en el lote 40 de su campo. ¿Bien? Supongamos que en ese lote tiene 50 de esos terneros. El objeto está indeterminado de manera provisoria y relativa.
¿Sí? ¿Entienden? No sé cuál de esos 50 vaquitas o terneros de esas características que tienen el lote 40, ¿sí? De su campo, es el que cuál va a satisfacer la prestación y por ende satisfacer el interés de ese acreedor. No lo sé, tengo 50, pero la obligación no es entregar los 50. Bien, entonces, hay una indeterminación inicial, ¿sí? Pero es de manera provisoria esa indeterminación, por eso es relativa, ¿eh? Pero es determinable en función de su pertenencia a ese género, ¿sí? Por el o por el número de individuos de esa especie también, cuando esa obligación de género comprende varios individuos de ese género, ¿sí? Fungible quiere decir que puede ser reemplazado por otro de la misma especie y calidad, ¿bien? Entonces, esa indeterminación provisoria y relativa, porque no es una indeterminación una obligación que tiene objeto indeterminado. No, no, el objeto está determinado, ¿sí? por su pertenencia al género. ¿Sí? Bien, no sé cuál de esas 50 vaquillonas, terneros, no me acuerdo que les dije, es el que efectivamente, ¿sí? va a cumplir o se va a hacer extinguir la obligación por pago, con su entrega. Bien, pero sí sabemos que pertenece a ese género, que es uno de esos 50 terrenos que reúnen esas características, están en el lote 40. Bien, entonces tengan en cuenta que en estas obligaciones el objeto está inicialmente indeterminado, pero de manera provisoria y relativa, ¿sí? Pero es determinable, esto es importante, en función de su pertenencia a un género y tal vez por el número de individuos de esa especie. Que exista, tengan en cuenta esto, ¿sí? Que exista esa indeterminación, inobligación, es decir, respecto de la cosa individual que deba entregarse, esa indeterminación tiene que necesariamente cesar al momento del cumplimiento. ¿Sí? Esa indeterminación, insoluciones debe cesar. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta indeterminación cesa cuando se produce la individualización. Retengan este concepto. La individualización que hace es la elección, ¿sí? de uno de esos sujetos, si el número si el número de esos objetos es uno, si son dos o tres, será la elección de esos dos o tres elementos, ¿sí? de ese género, ¿sí? que se determina para cumplir con esa obligación, ¿sí? Porque esa indeterminación debe cesar en algún momento. ¿Y cuándo es el momento? El momento del cumplimiento, ¿sí? Una vez determinada cuál es la cosa en su individualidad, que queda comprendida dentro de ese género, de ese universo, que es el género, ¿sí? A partir de ahí, ¿sí? rige lo dispuesto por las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Sí? A partir de ahí, rige las obligaciones, se rige por las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Bien? Por ejemplo, la selección de una moto determinada de las características de Suzuki, año 2015, no me acuerdo qué les dije, bueno, de todo el universo que hay de esas motos, ¿sí? Se genera la individualización de una particular, la que tiene el dominio KLM no sé cuánto, 500, ponele, ya está individualizada. Pues bien, a partir de ahí ya es una obligación de dar cosas ciertas, se rige por las obligaciones de dar cosas ciertas. Por esto que surge acá la importancia de la individualización. ¿Sí? ¿Qué es la individualización? Es el acto de elección de una o varias de esas cosas, ¿sí? en particular dentro de ese género, de ese universo de cosas que conforman ese género. ¿Bien? Cuando hablo de una o dos cosas es porque estoy hablando un ejemplo general. Si es una cosa, la individualización recae sobre una cosa de todos esos universos, de todo ese universo, de todas las cosas que conforman ese universo. Bien, entonces, es importante la individualización, ahora vamos a ver por qué. La individualización es un acto jurídico unilateral, ¿sí? En el cual
se otorga, mejor dicho, el que lo otorga, esa indemnización fija el individuo de la especie y determina concretamente cuál es la cosa que deberá entregarse en cumplimiento de esa obligación de dar. ¿Bien? ¿Quién hace esa elección? Bueno, esa elección puede emanar del deudor, del acreedor o de una tercera persona si es que las partes se pusieron de acuerdo. ¿Bien? Acá rige la autonomía de la voluntad. ¿Bien? Puede ser que en el ejemplo de Juan le debe entregar a Pedro un ternero de 300 kilos de raza X que tiene en su campo, en lote 40, en su campo de Saladillo, ¿sí? Y pueden haber acordado que esa elección la va a hacer Juan, ¿sí? O también puede acordar que esa elección la haga Pedro, ¿sí? El deudor elige uno de esos terneros y se lo entrega. ¿Bien? También pueden haber diferido o determinado que un tercero haga esa elección. Sí, bueno, el ternero lo va a elegir el capataz de la estancia, ¿sí? O el veterinario del establecimiento, o el veterinario de confianza de Pedro, no importa. ¿Bien? Si las partes no determinan, a quién corresponde hacer esa elección, ¿sí? Esa elección le corresponde al deudor. ¿Bien? ¿Está claro? Fíjense acá, rige la autonomía de las partes, esa elección de esa cosa, de ese objeto, que va a satisfacer, que va a implicar o va a permitir el cumplimiento de la prestación y satisfacer el interés del deudor, ¿sí? Si no hay acuerdo entre las partes, esa elección, esa indemnización queda o corresponde al deudor, queda en cabeza del deudor. ¿Hay alguna formalidad particular, individual, específica, por el cual deba hacerse esa indemnización? El código no establece ninguna formalidad, ¿sí? Solo lo único que dice es que puede ser realizada en forma expresa o tácita. Expresa ¿cómo sería? Y la persona encargada de hacer esa indemnización, supongamos que no hay nadie, no está pactado, sino que es el deudor, el dueño de la vaca en este caso, ¿sí? Lo puede hacer en forma expresa, es mediante una declaración de voluntad de rescipticia, destinada a quién, al acreedor, ¿sí? Para que él sepa, es decir, le hace saber cuál es su elección. ¿Bien? Y tácita, simple. Directamente saca una vaca de esas, un ternero de esos, del corral y se lo entrega. ¿Sí? Directamente entrega una cosa determinada dentro de ese universo, de ese género, es decir, de todos los individuos que componen ese género. Es decir, el deudor ejecuta total o parcialmente la prestación y el acreedor la acepta. ¿Bien? Hasta tanto, supongamos que es una individualización que se hace en forma expresa, es decir, mediante una declaración rescipticia de voluntad destinada al, supongamos que la hace el acreedor, el deudor, al acreedor hacerle saber cuál de esos objetos es el que va a ser entregado, es decir, el que va a ser el objeto del cumplimiento de esa obligación, hasta tanto esa declaración de voluntad no sea notificada a esa elección, ¿sí? Puede ser retractada. ¿Bien? Supongamos que hizo una declaración rescipticia, si hace una indemnización y la notifica en forma expresa, ¿sí? Y manda una carta de documento al domicilio del acreedor, ¿sí? A la estancia, y llegaron a la estancia y no había nadie, y no pudieron dejar esa notificación, ¿sí? Esa carta de documento. Pues bien, como no está notificada, puede retractarse, ¿sí? Y puede cambiar la elección, hacer otra individualización. ¿Bien? ¿Hay algún límite dentro de esa elección respecto a la persona que lo hace? Y bueno, lo que el código nos marca es que esa elección debe recaer sobre una cosa de esa especie de calidad media o promedio, ¿sí? De calidad media o promedio. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner para que lo vean más claro en un ejemplo de la moto Suzuki. Bien, aunque no sé nada de motos,
Y decir, voy a sacar el ejemplo de la vaca, porque tampoco sé vacas, pero de moto tampoco sé, pero voy a tratar de graficárselos acá. Supongamos que dentro del universo de esas motos Suzuki, modelo 2015 de calle, recae el objeto de esa obligación. Y entonces, y el deudor tiene que hacer, ¿sí?, esa elección porque o lo pactaron o, como no lo pactaron, le corresponde a él. ¿Puede el deudor, dentro de ese universo, elegir la peor? Es decir, una moto que está casi fundida, que está toda rota, que tiene 350.000 kilómetros. Y no, ¿sí? Y no. Lo que tiene que hacer es elegir, hacer una elección que recaiga sobre una calidad media o promedio. Bien. Tampoco el acreedor puede pretender que, mire, de todas estas Suzuki, encontré esta que tiene 2.000 kilómetros, estuvo guardada siempre en un garaje, está impecable, tiene la funda del asiento, tiene todo impecable. No, no puede pretender eso. Bien. Esta pauta de calidad media o promedio se interpreta ajustada sobre qué? Un estándar de buena fe. Bien. Y en caso de controversia, y bueno, lo va a resolver el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. ¿Y por qué digo de acuerdo a las circunstancias del caso? Supongamos que las partes pactaron la entrega de un automóvil, no sé, un Ford T modelo 1934. ¿Bien? Y el deudor le va a entregar un modelo Ford T medianamente en condiciones, no está mal, pero tiene 350.000 kilómetros. ¿Sí? Y el acreedor dice, no, eso es un auto de 350.000 kilómetros. No es de calidad media, está recontra caminado, pero estamos hablando de un auto de 1935. Es imposible pretender que me entreguen un Ford en medianamente condiciones que tenga 3.000 kilómetros. ¿Sí? O se puede llegar a conseguir alguno que estuvo guardado en un museo, que se lo regalaron al Papa y está guardado en el Museo del Papa, en el Vaticano, perdón. Pero eso ya no es una calidad media. ¿Entiende? Entonces, determinar, ¿sí?, cuándo es una calidad media, ¿sí?, tiene que obedecer primero estándar de buena fe y tenemos que estar o estar a la naturaleza de la obligación, ¿sí?, y el objeto, ¿sí?, de esa prestación. ¿Bien? El Museo del Papa. ¿Cómo? El Museo del Papa. El Museo del Papa, no, me equivoqué, no es el Museo del Papa, es el Museo del Vaticano donde están todos los autos del Papa. ¿Sí? Hay un Renault 4, que impecable, blanco, ese sí no debe tener más de 2.000 kilómetros. Ese lo regaló la Renault de 0 kilómetros, no me pregunten a qué Papa se lo regalaron. Bien, ¿qué efectos tiene esa individualización? ¿Sí? Una de las cuestiones si se quiere, más importantes de esa elección que concreta esa individualización es que después de ese acto la obligación se rige por las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Bien? Y antes de esa individualización, ¿qué pasa con el caso Fortito? El caso Fortito no libera al deudor. ¿Sí? Es decir, antes que se provoca esa individualización, ¿sí? El caso Fortito no libera al deudor. ¿Y por qué? Porque el género nunca perece. ¿Sí? El género, como categoría ideal, inagotable, no perece. ¿Sí? Vamos al ejemplo de la moto Suzuki. ¿Sí? Una moto Suzuki que en el año 2015, supongamos, los japoneses fabricaron en la producción, metieron desde el 1 de enero del 2015 al 30 de diciembre, o al 31, porque los japoneses elaboraron hasta el 31 de diciembre, fabricaron 1.500.000 motos Suzuki de esa cilindrada, de esa característica. Y bueno, a esta altura, al 2021, íbamos a encontrar motos, ¿sí?, de esas características, o sea, en ese rango, con todas las que fabricaron los japoneses. Ahora, usted dice, bueno, lo que estamos hablando es un automóvil Aston Martin que durante el año 2015 se hicieron 3,
¿sí? Y bueno, ahí ya la cosa cambia, posición 4, la cosa cambia, y ya pero ahí pasamos no a una obligación de género, sino una obligación que ustedes van a ver, obligación de género limitado, ¿sí? Que es otro tipo de obligaciones que se rigen por las normas de las obligaciones alternativas. ¿Sí? Eso déjenlo ahí, ténganlo presente, porque en una y otro caso, el caso fortuito, ¿sí? Es distinto. ¿Bien? El efecto del caso fortuito es distinto. ¿Bien? ¿Y por qué les digo las obligaciones de género hasta que no se hace la analización del caso fortuito no libera al deudor? Y supongamos que, bueno, no sé, se rompe una moto antes de entregársela, ¿sí? Antes de analizarla, y bueno, o se destruyó, se hundió, la agarró en inundación, y bueno, andá y compra otra. ¿Sí? Supongamos una obligación de género puede ser entregar, no sé, 100 toneladas de trigo de determinada característica. ¿Sí? Y bueno, pero yo, el trigo que iba a entregar, lo agarró una peste, lo agarró una tormenta y lo perdí. Bueno, vas y consigas 100 toneladas de trigo de esas características en otro lado. ¿Sí? Si la producción mundial de trigo es de millones y millones de toneladas. ¿Bien? Entonces, acá es que esta regla, ¿sí? Cuidado, esta regla que antes de la individualización, el caso fortuito, no libera al deudor porque el género como categoría ideal es inagotable, ¿sí? Se aplica a las llamadas, no, mejor dicho, no se aplica a las llamadas obligaciones de género limitado, creo que eran, si no me equivoco, para que lo tengan presente, ¿sí? No se vayan a confundir, del 785. 779. 779. 779. ¿Obligación alternativa? No. 785, no. 785. Obligaciones de género limitado. Las disposiciones de esta sección se aplican a las situaciones en las que el deudor debe entregar una cosa cierta, incierta, pero comprendida entre un número de casos ciertos de la misma especie. Estas son las obligaciones de género limitado, que se rige por las obligaciones de género alternativo, ¿sí? Que es el 779, es el que vos hace referencia a obligaciones, ¿sí? Alternativas. Bien, retengan esta distinción de género limitado, no es lo mismo las obligaciones de género, ¿sí? Que las obligaciones de género limitado. Bien, son distintas. Bien, la característica común, eso igual después lo van a ver, creo que no sé si lo van a ver conmigo después de ver obligaciones solidarias, o la van a ver con el doctor Blum cuando terminen las solidarias, no recuerdo. Pero tengan en cuenta que son dos obligaciones de género, pero una son de género limitado, es decir, el género es mucho más limitado y específico. ¿Bien? Ojo, a veces determinar si hay obligación, si es una obligación de género limitado, es difícil o puede existir zonas grises, ¿sí? O situaciones grises. ¿Bien? Entonces, como vimos, resumiendo, una vez hecha la elección y opera el principio, el fenómeno de la concentración, se aplican las normas de las obligaciones de dar cosas ciertas del 763. ¿Sí? Cesa de esta manera la indeterminación relativa del objeto, propia de las obligaciones de género, y queda transformada en una obligación de dar cosas ciertas y determinadas. ¿Sí? Esa determinación que establece traslado los riesgos del contrato, y si el caso fortuito deja de ser una carga que va a pesar sobre el deudor, ¿sí? Y es una circunstancia que disuelve la obligación a expensas de ambas partes. ¿Sí? El riesgo de la cosa subsiste para el deudor hasta el momento de la tradición. ¿Sí? Una vez hecha la elección, ¿sí? Una vez hecha la elección, ¿sí? El riesgo de esa cosa subsiste para el deudor hasta el momento de la tradición. ¿Bien? Una Hasta acá, consulta. sí, ¿La unidad 10 no había entrado ya al parcial? creo que no. Porque esto me lo preguntó Bruno en el parcial. No, en el cronograma está. Está en el cronograma de ahora. No, lo que te puede haber preguntado, no, pará. Yo No. rendí obligaciones de género, obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Todo eso en el sí, parcial. obligación de dar cosas ciertas. No, pará, te estás confundiendo. Te estás confundiendo. Lo que vos estás hablando, no. Lo que sí entró es obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, donde ahí se ve
el efecto, ¿qué pasa con el caso fortuito? Y el incumplimiento, no, estás mezclando. No, yo le digo que Brum me preguntó de obligaciones de género y estuvimos hablando como 15 minutos, pero bueno, por ahí se Pero está ahora en puede el... ser, perdón, puede ser, ojo, puede ser que cuando vieron caso fortuito se haya explicado en las obligaciones de género. Yo particularmente, no sé, yo a ustedes no les digo caso fortuito este cuatrimestre, ¿no? No, creo que no. Creo Pero que no, cuando, no, no. bueno, pero justamente cuando se explica caso fortuito, se explica el caso fortuito en las obligaciones de género. ¿Bien? ¿Sí? En Bien. la unidad 6 incumplimiento, ¿no? 5 Sí. y 6. Pasamos, sí, y también se ve las obligaciones de género, ¿sí? En incumplimiento. Bien. Pasamos a las obligaciones divisibles o indivisibles. Si me esperan un segundo, con una aclaración acá. Bien. Lo que vamos a ver ahora en esta obligación, lo que son las obligaciones divisibles o divisibles, tengan en cuenta esto. Nosotros vamos a poner el foco en el objeto, ¿sí?, de la obligación. Bien, pero quiero aclararles esto de entrada. La mayor trascendencia de este tipo de obligaciones, ya les voy a explicar por qué, se presenta cuando a su vez ese objeto divisible o indivisible se presenta en una obligación de sujetos múltiples, es decir, sea obligación de sujetos múltiples, que es una clasificación que vamos a ver a partir de la semana que viene, ¿sí? Cuando tengo en el polo activo, ¿sí?, de la obligación, es decir, tengo dos o más acreedores, ¿sí?, y un deudor, o tengo en el polo activo un acreedor y 2, 3, 4, 5 deudores, o bien tengo pluralidad de acreedores y pluralidad de deudores. ¿Sí? Bien. Esta clasificación atiende a la aptitud del objeto para ser fraccionado. ¿Sí? Teniendo en cuenta la aptitud del objeto de la prestación para ser fraccionada, las obligaciones las clasificamos en divisibles e indivisibles. ¿Sí? El 805, ¿sí?, dispone que obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. ¿Sí? Por oposición, la obligación es indivisible cuando no puede ser cumplida sino por entero, es decir, no puede ser susceptible de cumplimiento parcial. Esa es la indivisible. La indivisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Las que no tienen prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, obviamente por oposición, son obligaciones indivisibles. Tengamos en cuenta, e insisto con esto, esta clasificación se asienta sobre la cualidad de la prestación y su aptitud para qué, para ser materialmente fraccionada, ¿sí? Pero no se relaciona con la pluralidad de sujetos, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta esto, la mayor trascendencia de este tipo de obligaciones opera cuando existe pluralidad de sujetos, ¿sí? En cualquiera de los polos de la obligación. ¿Sí? Ahí se hace un poco más compleja la cuestión y ahí es donde viene la regulación del código. ¿Bien? Insisto, cuando está presente una obligación de sujeto, indivisible sujeto, o divisible, pero con pluralidad de sujetos, o sea que tenga varios acreedores y un deudor, sea que tengo un deudor y varios acreedores o que tenga varios acreedores y varios deudores. Bien. ¿Y esto por qué es así? Lean el 807. Si no existe pluralidad subjetiva, la obligación se trata como indivisible. ¿Sí? Fíjense el 807. Bien. Dice, deudor y acreedor singulares. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, es decir, como si fuera indivisible, aunque su objeto sea divisible. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Cuando hay un solo acreedor y hay
un solo deudor, esta clasificación de divisibles e indivisibles tiene muy pocas aristas de importancia, ¿sí? Solamente... Claro, porque ¿para qué la van a fraccionar? Exactamente. ¿Con qué ¿Para objetivo? qué se va a fraccionar? ¿Sí? Aun cuando sea divisible y sea susceptible de fraccionamiento, si tengo un acreedor y un deudor, ¿sí? No puedo fraccionar el cumplimiento. ¿Por qué? ¿Qué principio rige acá del pago? De De integridad. integridad del pago. Integridad. Bien. Integridad del pago. Ese acreedor no está obligado, ¿sí?, a recibir fraccionadamente esa prestación. Supongamos el típico ejemplo de obligación divisible, ¿sí? El dinero. ¿Sí? Supongamos que Juan se obliga a entregarle a Pedro 10.000 pesos. ¿Sí? Esa obligación es susceptible de ser fraccionada. ¿Bien? Pero no se acordó un pago fraccionado en cuotas con una determinada modalidad. Pago es íntegro pagando los 10.000 pesos. Ahora la pregunta es, ¿Juan puede pagar 5.000 pesos? Y sí, es un pago parcial. ¿Está obligado, ¿sí?, el acreedor a recibirlo? No, pero lo puede recibir, ¿sí? ¿Está? Bien, entonces, la trascendencia de estas obligaciones, ¿sí?, la importancia y la mayor complejidad que adquiere entender estas obligaciones, ¿sí?, esa posibilidad de fraccionamiento, está obviamente cuando tenemos pluralidad de sujetos, es decir, pluralidad de sujetos actores, pluralidad de sujetos deudores o en ambos polos de la obligación. ¿Sí? Por eso es que cuando estamos en presencia de una obligación de sujetos múltiples, es donde tenemos la mayor trascendencia y la mayor complejidad en este tipo de obligaciones, porque después vamos a ver determinadas circunstancias que hay que analizar, ¿sí?, entre las relaciones, ¿sí?, entre el polo activo y pasivo cuando hay pluralidad, ¿sí?, y también a su vez cuando hay pluralidad en la faz interna, ¿sí?, en la cara interna, ¿sí?, de los deudores, tal vez que pagó uno o que pagaron varios, ¿sí?, y de los deudores que recibió uno el pago, ¿sí?, y qué es lo que tiene que pasar con ese pago. ¿Bien? Entonces, es posible que haya obligaciones de sujeto plural que sean mancomunadas simples, de objeto divisible, ¿sí?, Y de objeto múltiple. mancomunadas simples, es decir, mancomunadas es decir, varios sujetos, ¿sí?, en el polo activo o pasivo, ¿sí?, mancomunadas simples de objeto divisible, mancomunadas simples de objeto indivisible, ¿sí?, solidarias de objeto divisible y solidarias de objeto indivisible. Bien, dejamos de lado las concurrentes. ¿Bien? Por eso que los efectos fundamentales de la pluralidad se da en torno, ¿sí?, justamente a lo que vamos a ver, que es la prevención, la propagación y la contribución o distribución, que es la participación. ¿Bien? ¿Qué es la prevención? La prevención se refiere a cuál es el deudor que debe pagar y a cuál acreedor debe cobrar. Insisto, estoy en obligaciones divisibles o indivisibles, ¿sí?, pero con pluralidad de sujetos. Y entonces, ¿cuál de esos acreedores tiene que recibir el pago? ¿Sí? ¿Y cuál de esos deudores debe pagar? ¿Sí? En su caso, ¿qué debe pagar? Bien, esto es lo que vamos a empezar a ver. Después, respecto de otros aspectos importantes en esta pluralidad, ¿sí?, de sujetos, de este tipo de obligaciones divisibles o indivisibles, es la propagación. Es decir, ¿cuáles son los efectos? Y ustedes saben que durante la vida, desde el nacimiento de la obligación hasta la elección, suceden hechos, circunstancias que pueden o tienen o son susceptibles de influir, ¿sí?, en la vida, la vigencia, ¿sí?, o en la intensidad de esa obligación. Entonces, esta propagación se refiere a acontecer determinadas circunstancias, cuáles son los efectos que esas circunstancias tienen, ¿sí?, entre codeudores y coacreedores, bien, tanto entre ellos como en el plano interno, ¿sí? Y también la contribución y distribución, para determinar si tengo en el plano pasivo, ¿sí?,
una obligación mancomunada simple, pasiva, si tengo varios codeudores, ¿sí? ¿Cómo se hace esa contribución? Es decir, quién paga y cómo se hace esa contribución luego entre los restantes codeudores. Y lo mismo, si la distribución que se refiere a que acreedor que recibió el pago, ¿sí? Cómo distribuye lo cobrado entre los restantes coacreedores. ¿Sí? Estos son los tres aspectos importantes que ustedes tienen que empezar a ver. Bien. Tenemos que tener en cuenta que la divisibilidad atiende, insisto con esto, principalmente a la posibilidad de fraccionamiento del objeto, o sea, que la prestación sea o no susceptible de cumplimiento parcial. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí?, que la indivisibilidad, ¿sí? Yo puedo tener un objeto que es susceptible de cumplimiento fraccionado o parcial, no obstante ser indivisible. ¿Sí? No porque materialmente no pueda ser fraccionado, sino porque por voluntad de las partes han decidido que no admite el cumplimiento fraccionado. ¿Sí? Y también puede ser que en virtud de la ley imponga que pese a que pueda fraccionarse esa obligación, no admite un cumplimiento fraccionado. ¿Sí? Esto quiere decir que la prestación materialmente es indivisible, ¿sí? La prestación materialmente indivisible, esto no puede pasar a la inversa. La prestación es materialmente indivisible, si materialmente no la puedo fraccionar, por ejemplo, acá tengo un joystick de mis hijos. Esto materialmente no lo puedo fraccionar, ¿sí? Si yo lo fracciono, lo desnaturalizo, pierde su naturaleza, ¿sí? Es antieconómico. ¿Bien? Esto, ¿sí?, materialmente indivisible, las partes no pueden acordar voluntariamente que sea de cumplimiento fraccionado o divisible, no pueden acordar la divisibilidad. Bien, ahora, si yo tengo, ¿sí?, estos tres objetos, bueno, son iguales, mismo color, etc., ¿sí? Y digo, bueno, la obligación es entregar tres fibras, ¿sí? Eso es susceptible de cumplimiento, ¿sí?, fraccionado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? O, por ejemplo, 10.000 litros de nafta. Tengo que entregar 10.000 litros de nafta. Ese cumplimiento puede ser fraccionado. O la divisibilidad por excelencia, que es las sumas de dinero. ¿Sí? Una obligación de entregar 15.000 pesos. Bueno, materialmente eso puede ser fraccionado. Pero puede ser convencionalmente, ¿sí?, que yo acuerde que no pueda hacer su cumplimiento fraccionado. ¿Entienden? Entonces, lo que es indivisible materialmente, ¿sí?, las partes no pueden convencionalmente transformarlo en divisible, ¿bien?, en una prestación divisible. Por el contrario, lo que es divisible, las partes convencionalmente pueden acordar que su cumplimiento sea fraccionado, sea divisible. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahí tenía anotado acá para leerles, pero es interesante acá, en esta materia, vayan al código viejo, al código de Vélez, ¿sí? Y Vélez tiene, sacando, bueno, una serie de obligaciones, ¿sí?, que ya no existen más en nuestro código, que se hacen referencia en las notas del código Vélez. Son muy ilustrativas las notas de Vélez Arfield, la nota del artículo 168, por ejemplo, fíjense, las obligaciones indivisibles, la nota del 178 del Código de Vélez, las obligaciones indivisibles, como las obligaciones solidarias, son en verdad exigibles en su totalidad, de parte de cada uno de los acreedores contra cada uno de los deudores. Pero este efecto común en estas dos especies de obligaciones procede de la obligación solidaria del título mismo, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí?, que la constituye como tal. Mientras que en la obligación indivisible, ese efecto no es sino resultado de la imposibilidad de cumplir parcialmente la prestación del objeto. ¿Bien? Fíjense, mientras que en la obligación indivisible, ese efecto, ¿sí?, no es sino el resultado de la imposibilidad de cumplir parcialmente la prestación que es el objeto.
En una obligación indivisible, cada uno de los deudores no debería pagar, ¿sí? Y cada uno de los acreedores no podría reclamar sino su parte, ¿sí? Si la prestación fuera susceptible de cumplimiento parcial. No debería, pero lo tiene que hacer, porque no puede dividir el cumplimiento, ¿sí? No puede cumplir fraccionadamente. ¿Entienden? ¿Sí? También les recomiendo la nota del 670, que después se las voy a leer cuando avancemos un poquito, así no perdemos un poco de tiempo. Las obligaciones divisibles, ¿sí? Como ya vimos que la obligación es divisible cuando puede o es susceptible de cumplimiento parcial, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene que tener la obligación para que sea divisible? Esa divisibilidad de la obligación depende exclusivamente, como dijimos recién, de la naturaleza de la prestación y su aptitud para ser materialmente fraccionada. Cuidado con esto. Según el código, no hay divisibilidad más allá de la natural o de la material, ¿sí? Queda descartado lo que es la divisibilidad ideal o intelectual. ¿Por qué? Porque esta se vincula con el derecho real de dominio, pero no con la obligación ni con su objeto de la obligación. Les doy un ejemplo. Pedro y Juan se obligan a entregar un caballo pura sangre a Manuel. Bien. Pedro y Juan, ¿sí? Pedro tiene el 60% de ese caballo, ¿sí? O sea, en su momento lo compraron y tiene el 60% de ese caballo en la parte indivisa, no tiene la parte, no lo cortan por la mitad un poquito más para calcular el 60% y cada uno tiene un objeto indivisible, caballo un objeto indivisible, pero en lo que es su derecho real de dominio respecto de ese animal, de su propiedad, ¿sí? Pedro tiene un 60% y Juan tiene el 40%. ¿Bien? Es decir, no se puede cumplir que Pedro entrega el 60% de su caballo y Juan el 40% de su caballo. ¿Sí? Acá está descartada, cuando hablamos del objeto de la obligación, está descartada esa divisibilidad ideal o intelectual que se hace. ¿Sí? Está descartada. La obligación es indivisible. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir entregando el 60% del caballo, partiéndolo, no digo por la mitad, un cachito más para el costado, cobro el 60% del animal y lo entrego. No. Y entonces, cuando nosotros veamos, puede ser que haya una obligación de objeto indivisible, pero que idealmente sea divisible. ¿Sí? ¿Está? Por ejemplo, no sé, la propiedad de una casa. ¿Sí? Varias personas tienen un condominio en una casa, una tiene el 33, otra el 33 y otra el 33. ¿Sí? Todos se obligan a entregar, ¿sí? A vender esa casa. ¿Bien? O a entregar, no sé, en comodato, etc. ¿Bien? O en locación. ¿Sí? Y no puede decir, no, yo cumplo, yo te entrego mi 33%. No, pero ¿cómo? ¿Qué es? Dice, ¿me pones una divisoria y me permitís el uso de este 33%? No. ¿Sí? No. Puede una cosa estar dividida idealmente, ¿sí? en lo que es el derecho real de dominio, ¿sí? Pero no es ser divisible al momento, ¿sí? de ejecutar, de determinar el objeto de esa obligación. ¿Bien? ¿Cuáles son? Vuelvo a abrirme el tema. Los requisitos que reúne O sea, no es divisible para servirse de ella. No estamos hablando de servirse de ella, estamos hablando del cumplimiento de la prestación, ¿sí? Porque si el cumplimiento porque tal vez la casa puede ser susceptible de división y uso dividido, ¿sí? Lo podemos hacer, pero lo que yo estoy analizando es que la obligación contraída era el uso de toda la casa, no dividida, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, O sí. la venta de toda la casa, ¿está? Entonces, la venta o es total, ¿sí? Porque si no hubiese comprado una cuota aparte de esa casa, a uno de los condóminos. ¿Bien? ¿Sí? Respecto de la prestación que tiene que ser jurídicamente divisible, exige ciertos requisitos, ¿sí? Que creo que están en el
806. O sea, la prestación Fraccionable. jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. ¿Sí? No quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico sus y goces por efecto de la división. Bien, lo que tenemos que ver acá es, tiene que ser apta materialmente para fraccionarse, ¿sí? Para ser fraccionada, homogénea, ¿sí? Tiene que haber inalterabilidad del objeto, inalterabilidad económica y tener utilidad. ¿Sí? Apta para ser materialmente fraccionada, ya lo vimos. La propia naturaleza nos determina si una cosa es divisible si permite ser fraccionada. Un caballo no permite ser fraccionado. Un auto, si el objeto de la obligación es un auto, no permite ser fraccionado. ¿Sí? Si el objeto de la obligación son 10.000 pesos, sí permite ser fraccionado. Bien. Por ejemplo, la entrega de 2 autos sí permite ser fraccionado. ¿Sí? Y cada uno de los autos son iguales. Ahora, si Juan se obligó a entregar, ¿sí? una Ferrari, ¿sí? Y un Ford Falcon, ¿sí? Ese cumplimiento a Pedro y a Juan no puede ser fraccionado. ¿Sí? ¿Está? Bien. La obligación cumple entregándole los 2 vehículos. Ese es el objeto de la obligación. Bien. ¿Qué es esto de homogénea? Una fraccionada, cada parte debe ser homogénea y obviamente análogo a las restantes partes, ¿sí? Y que tenga la misma calidad de ese todo. Bien. Inalterabilidad del objeto. El fraccionamiento no debe transformar una cosa en distinta de la debida. Supongamos que, para hacer una cosa absurda, supongamos que el objeto de la prestación es la entrega de un sidecar. ¿Ustedes saben lo que es un sidecar? Es una moto que viene con el carrito ese al lado. Ah, sí, sí. Bueno, Sí. dice, bueno, yo te lo fracciono y te entrego el sidecar a uno Claro. y la moto. Y no, porque me entregas una moto y a otro un carrito con una rueda que ni siquiera lo puedo apoyar. ¿Sí? Bien, entonces los denaturalizo. Bien. Bien. Inentrabilidad económica. ¿Sí? El ejemplo más claro lo tienen en Pizarro. ¿Qué dice Pizarro? El fraccionamiento no debe alterar significativamente el valor, o no debe alterar, sí, significativamente, el valor de la cosa, ¿sí? De vida. Bien. Cuando se trata de obligaciones de dar. Y da este ejemplo, que es muy gráfico. Si tengo un diamante de 20 quilates, ese diamante de 20 quilates es materialmente posible ser fraccionado. ¿Sí? Y obtengo, ¿sí? 4 diamantes de 5 quilates cada uno. Ahora, en el valor del mercado, no es lo mismo el valor de un diamante de 20 quilates, que es una situación, una cosa rarísima, extraña, es un bien escaso y buscado, y por ende tiene un valor importante, que encontrar un diamante de 5 quilates. Es decir, yo sumo 4 diamantes, 5 quilates, y no obtengo el valor de un diamante de 20 quilates. Bien, eso es resultar el fraccionamiento antieconómico. ¿Sí? Lo mismo el ejemplo del fraccionamiento de un campo. Un campo determinado, un determinado rinde, ¿sí? Si lo empezamos a fraccionar en distintos lotes, ¿sí? Se va a volver antieconómico. Y también esto nos remite a la utilidad, cuando el fraccionamiento convierte en antieconómico el uso y el aprovechamiento de la cosa. ¿Bien? Sí. Fundamental. Efectos de la divisibilidad entre acreedores y deudores. ¿Sí? Estamos hablando de siempre pluralidad de deudores y acreedores. ¿Sí? Pluralidad de acreedores y deudores. Porque si yo tengo un acreedor y un deudor, todo esto no tiene sentido. Se entrega, se cumple, no en partes, en todo. ¿Sí? Es indivisible. Y entonces estamos hablando de pluralidad. Bien. Fíjense el 808. Principio de división.
Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, ¿sí?, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. ¿Bien? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no pueden responder por la insolvencia de los demás. Vamos a analizar esto, que es importante, ¿sí? Este artículo dice cómo se hace el fraccionamiento, dice en qué medida. Estamos hablando de un supuesto donde tengo acreedores varios, ¿sí?, múltiples, o deudores múltiples, o tal vez tengo acreedores y deudores múltiples, ¿sí? Eso implica que si yo tengo varios deudores, la deuda se fracciona, si mejor dicho, no la deuda, el objeto y la prestación se fracciona en tantos deudores, en tantas partes como deudores tengo. Le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Tengo frente a un acreedor, X, tengo tres deudores, deudor 1, 2 y 3, ¿sí? Y se obligaron, ¿sí?, a entregar 3.000 pesos, ¿sí? Entonces, monto total, 3.000 pesos, tres deudores, ¿qué hago? Divido la deuda en la cantidad de deudores que hay, tres deudores, ¿sí? Son 1.000 pesos. 1.000 pesos cada deudor. Yo fraccioné ahí la deuda. ¿Bien? ¿Sí? Ese fraccionamiento de la deuda es la medida, ¿sí?, por la cual debe responder ese deudor frente a ese acreedor. Si el deudor 1 está obligado a pagarle 1.000 pesos a ese acreedor, el deudor 2 está obligado a pagarle 1.000 pesos, ¿sí?, al mismo acreedor, y el deudor 3 está obligado a pagarle 1.000 pesos al mismo acreedor. ¿Bien? ¿Se comprende esto? Ahora, esta es la regla, se divide en tantas partes iguales, ¿sí?, como acreedores, como deudores A. Lo mismo a la inversa, ¿sí? Lo mismo a la inversa. Tengo tres acreedores, ¿sí?, y un deudor, el objeto de la prestación es una suma de entregar dinero, 3.000 pesos. También la fracciono, ¿sí?, en partes iguales, 1.000 pesos le van a tocar a cada acreedor y cada acreedor va a poder reclamarle exclusivamente al deudor 1.000 pesos. Y es lo único que va a poder recibir. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Sí? Sí, se entiende. Este fraccionamiento es proporcional en tanto y en cuanto las partes no hayan acordado, ¿sí?, una proporción distinta. ¿Sí? Pueden ser que acreedor y deudor, ¿sí? Estamos hablando siempre que en algún polo tiene que haber pluralidad de sujetos. ¿Sí? Vamos al primer ejemplo. Un solo acreedor y tres deudores, monto total 3.000 pesos. ¿Sí? Pero ellos acordaron que el acreedor 1 iba a pagar 500 pesos. ¿Sí? El acreedor 2 iba a pagar 500 pesos y el acreedor 3, perdón, el deudor. El deudor 1 iba a pagar 500 pesos, el deudor 2 iba a pagar otros 500 pesos y el deudor 3 iba a pagar los 2.000 pesos restantes. Entonces, el acreedor no le va a poder reclamar al deudor 1 que tenía que pagar 500 pesos, no le va a poder reclamar 1.000, 2.000 o los 3.000. ¿Sí? Solamente le puede resultar exigible a ese deudor 500 pesos. Al deudor 2 500 pesos y al deudor 3 sí 2.000 pesos. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces, si no hay en el título constitutivo de esa obligación una forma distinta de fraccionar, de repartir, ¿sí?, tanto el crédito como la deuda, bien, la creencia y la deuda, en ese caso, es decir, en el polo activo o pasivo, se lo discute de otra forma, en ese caso, ¿sí?, ese crédito se reparte en partes iguales, tanto para el acreedor, si son varios, o para el deudor, si son varios. ¿Sí? Insisto con esto, la pauta de la exigibilidad está dada en cómo se hace este fraccionamiento. El acreedor no va a poder reclamar más a cada uno de esos deudores, no le puede reclamar el todo a cada uno de esos deudores. Bien,
Cada acreedor solo puede exigir la parte que le corresponde en su crédito, y correlativamente, cada deudor solo está obligado a pagar únicamente las partes que tienen esa deuda. Esto es una consecuencia lógica del fraccionamiento. Si el acreedor demanda la totalidad de la deuda a un codeudor, este codeudor puede decir: un momentito, yo no estoy obligado a pagar los 3.000 pesos. ¿Sí? Yo pago hasta los 1.000 pesos. Punto. Y si en juicio ese acreedor a ese deudor le reclama la totalidad de la deuda, el deudor puede poner una defensa, ¿sí? Bien, de falta de legitimación respecto de los 2.000 pesos que exceden, ¿sí? Y puede repeler esa pretensión. Bien, ojo, el acreedor puede llevar a juicio a los 3 deudores, ¿sí? En el mismo juicio lo puede tener. Lo que no puede hacer es reclamarle el total, ¿sí? A todos ellos. En ese juicio, el acreedor lo que va a tener que hacer es reclamarle 500 a 1, 500 al 2 y 2.000 al 3. Siempre siguiendo... Profe, distinto a lo que pasa en la solidaridad pasiva. Totalmente. Pero no estamos no, estamos lejos de la solidaridad. ¿Sí? Por eso, Estamos porque ahí lejos de la solidaridad. paga un Porque acá deudor, ni siquiera, mirá, paga un acá deudor. ni siquiera estamos, esperá, ni siquiera estamos en obligaciones de objeto indivisible que tiene una remisión por el 823 a las normas de las obligaciones solidarias. ¿Sí? Acá estamos lejos, acá es el ejemplo donde se fracciona, ¿sí? Se fracciona, y fíjate lo que dice el código: dice, cada una de estas partes equivale a una prestación diversa e independiente. ¿Sí? Que no es lo que pasa en las obligaciones solidarias. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no pueden responder por la insolvencia de los demás, cosa que no pasa en las solidarias. Pero no te adelantes, ya vamos a llegar. Pero está bueno como para tenerlo como una contraposición. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Acuérdate que estamos en mancomunadas simples, ¿sí? De objeto divisible. Bien, nos acercamos un poquito más a lo que vos planteás cuando veamos las mancomunadas simples de objeto indivisible. ¿Sí? Porque ahí sí, uno de los acreedores le puede reclamar el todo, ¿sí? Claro. A uno de los deudores. Y ese responder O por uno de los todo. deudores puede librarse pagando el todo a uno de los acreedores. ¿Pero por qué? ¿Porque debe el todo? No, porque no tiene otra forma de cumplir. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Y ya llegamos a la situación más estrecha, más concentrada de cumplimiento, ¿sí? En las obligaciones solidarias. Lo dejamos ahí con un paréntesis. Modos y otros medios distintivos y la propagación. Con relación al pago, el pago que hace el deudor o cada deudor, teniendo en cuenta que solo está obligado a pagar la parte que a él le corresponde, y en la medida de crédito a cada acreedor, el pago que él efectúa lo libera. ¿Bien? Lo libera. ¿Sí? ¿Está claro? Que cada acreedor no puede reclamar más, ¿sí? El deudor está obligado solamente a pagar su cuota aparte, su fraccionamiento, es decir, su cuota, su proporción. En ese caso, ¿sí? Queda liberado. El pago libera a ese deudor. ¿Bien? No al otro. ¿Bien? Y en caso de insolvencia del otro, y bueno, esa insolvencia no es absorbida o perjudica a los restantes codeudores. No, ahí se perjudica el acreedor. ¿Bien? Por eso, así a grandes rasgos para que lo tengan presentes, porque después lo vamos a ver cuando veamos los modos distintivos, los modos distintivos de las obligaciones, la novación, la remisión, la compensación, la confusión, limitan sus efectos a los sujetos de la obligación entre los cuales tiene lugar la remisión, la compensación y la confusión. ¿Sí? No propagan sobre los restantes deudores. Lo mismo que decía recién la insolvencia. Otra cuestión interesante, que esto tiene una diferencia notable con las obligaciones divisibles. En las obligaciones indivisibles, la prescripción, la interrupción y la suspensión, me refiero a la prescripción, la interrupción de la prescripción y la suspensión de la prescripción son personales y sus efectos no se propagan a los demás, o coacreedores o codeudores.
¿sí? Esto es una consecuencia lógica del fraccionamiento de vínculos y de prestaciones que existen en este tipo de obligaciones, cosa que no pasa en las obligaciones indivisibles. Obviamente también la mora, pero acá sí, igual que en la obligación, en las indivisibles, simplemente mancomunada de objeto divisible e indivisible no propaga, ¿sí?, los efectos a cualquiera de los codeudores o de los coacreedores. Bien. Después, finalmente, para que tengan en cuenta, una vez efectuado el pago, los efectos de la divisibilidad en las relaciones internas y de la contribución que vimos al principio, la distribución, si contribución, cómo contribuye a aquel deudor que pagó, ¿sí? Y cómo distribuye a aquel acreedor que recibió, ¿sí? Se rige, estamos hablando si recibió el todo y pagó el todo, ¿sí? Se distribuye en el plano interno de acuerdo a lo que hayan acordado. ¿Bien? Si obviamente un deudor paga además parte de la deuda, si vamos al 810, ¿sí? Si lo hace sabiendo que, que la demanda que la demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Y si lo hace sin causa, porque cree ser deudor del todo o porque el acreedor ya percibió la demasía, se aplican las reglas del pago indebido, ¿sí? Ahora, si hay un solo deudor y varios acreedores, y el deudor, fíjense, si hay un solo deudor y varios acreedores, y el deudor paga el todo a un solo de los acreedores, ese deudor no queda liberado frente a los restantes acreedores. El que paga mal, paga 2 veces, ¿sí? Obviamente, sin perjuicio que va a repetir lo pagado en demasía, ¿sí?, conforme a las mismas reglas del 810. ¿Bien? Sí. Pasamos rápidamente a las obligaciones indivisibles. Igual vamos a tratar de ir mechando estas obligaciones indivisibles, porque vamos a llegar a verlas con cuando veamos las obligaciones solidarias. ¿Bien? Obviamente, por oposición, como dijimos, la obligación indivisible es aquella que no es susceptible de cumplimiento parcial. Bien, por lo que solamente puede ser cumplida por entero, ¿sí? Lo trascendente, de estas obligaciones indivisibles es el carácter compacto de la prestación debida, ¿sí?, que no permite fraccionamiento alguno en su cumplimiento. Bien. ¿Cómo es esta indivisibilidad? Como les dije hace un ratito, puede ser indivisibilidad material, ¿sí?, indivisibilidad voluntaria, es decir, las partes acuerdan que una obligación que es divisible, ¿sí?, sea indivisible. ¿Bien? No es que se transforman materialmente, sino que acuerdan, ¿sí? Por ejemplo, la suma de dinero es esencialmente divisible, ¿sí?, pero las partes admiten, ¿sí?, o acuerdan voluntariamente que no va a haber pagos parciales y que debe entregarse la totalidad de la suma. ¿Bien? Y también, ¿sí?, puede tener un origen legal, ¿sí? La indivisibilidad material es puramente objetiva y obedece a un criterio físico, ¿sí?, en razón de que, en razón de la naturaleza de esa prestación, que no puede ser admitida al cumplimiento dividido. Es el caso que le decía, la obligación es entregar esta cosa cierta, ¿sí? Las soluciones de cosas ciertas son indivisibles. Bien. La indivisibilidad voluntaria es un acuerdo de partes, en donde, pese a que la naturaleza de la prestación admite esa división, o que sea fraccionada, las partes convienen a convertirla en indivisible. ¿Bien? Y después, como dijimos, la obligación legal, los supuestos, ¿sí?, que el código, que la ley establece de indivisibilidad. Esta distinción, tengan en cuenta, no se enrosquen demasiado, de
indivisibilidad material, voluntaria, ilegal, a los fines de los efectos de las obligaciones, sobre todo estamos hablando de la pluralidad, en la pluralidad de sujetos, no tiene, esta distinción prácticamente carece de interés. ¿Sí? Es igual, los efectos son iguales para cada uno de ellos, o sea, la obligación indivisible, voluntaria, material y legal. Tal vez en la voluntaria, como es materialmente divisible, la prestación, puede ser que voluntariamente luego las partes admitan cumplimientos parciales y surgen determinadas cuestiones de pago parcial, intereses, imputación de pago, etc. Pero eso, bueno, déjenlo ahí. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las prestaciones indivisibles, y por ahí vamos a sacar establecemos por exclusión las divisibles. El 8.15 determina, ¿sí?, cuáles son las prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones. De dar una cosa cierta, la obligación de dar cosa cierta es indivisible. ¿Sí? Este ejemplo de esto. Obligación de dar cosa cierta es indivisible. No puedo fraccionar esto. Bien. Las de hacer, excepto si han convenido por unanimidad de medida, el deudor tiene derecho y el deudor tiene derecho a liberación parcial. Acá estamos hablando, por ejemplo, de las obligaciones de hacer. Supongamos, las obligaciones de hacer una casa. ¿Sí? La obligación de hacer una casa es entregar una casa terminada. Punto. Es cierto que no soy ajeno a que materialmente la casa, si no es que apriete un botón y se cae la casa del cielo y ya está hecha la casa. La casa, ¿sí?, la construcción de una casa se hace por etapas, tiene plazos, etc. Nos soplamos el termobotella, nos soplamos y aparece la casa, nos sacamos los dedos y apareció la casa. Pero eso no quita que esa obligación es indivisible. Bien, se va haciendo en el tiempo. Claro, una vez que la empieza a hacer, una vez que comienza, se torna indivisible. Hacer la casa. No, desde el nacimiento la obligación es indivisible, no es que una vez que se empieza. Porque lo que se acordó es la entrega de una casa, no de una pared y 4 agujeros de ventana, claro. o de un terreno alisado. Del acuerdo, sí. Está. Es la obligación de hacer, es un opus, es un resultado, como por ejemplo una obra de arte. ¿Sí? Supongamos que la familia tal contrata a un pintor famoso para que les pinte un cuadro. ¿Sí? Van, se posan 5 días, lo va pintando, un día se cansa y dice, no tiene chispa, dice el pintor esto. La familia se aburre, no me inspiran, les dejo el cuadro acá, y sale solamente el padre, la madre, y los chicos no saben. No, esto no es susceptible de cumplimiento parcial. ¿Sí? Se entrega el cuadro terminado, punto. Bien, esa obligación de hacer no admite fraccionamiento. ¿Sí? Ahora, por eso es que dice, salvo si se ha convenido por unidad de medida. ¿Qué es esto? Supongamos que se contrata la realización de un paredón de 100 metros. ¿Sí? Y se contrata por unidad de medida, ¿sí?, el pago. ¿Sí? Cada 2 metros el costo del paredón va a ser esto, o por unidad de tiempo. ¿Sí? Un paredón de 100 metros, ¿sí?, a construir en determinada 10 metros cada semana. Eso sí es susceptible de fraccionamiento, y el deudor, cuando se acordó también, el deudor tiene el derecho a esa liberación parcial. Bien, las obligaciones de no hacer, ¿sí?, desde ya, y las obligaciones son indivisibles accesorias. Las accesorias son indivisibles si la principal es indivisible. Bien. Para ir terminando, porque ya es la hora, vean. Primero ustedes tienen que ver esto. Efectos de la divisibilidad entre acreedor y deudor. ¿Sí? El principio de la propagación de los efectos. Acá, así como las obligaciones divisibles, el efecto de la propagación era limitadísimo. ¿Sí? Limitadísimo. Acá hay
ciertos hechos que ocurren entre un acreedor y uno de los codeudores, insisto, estamos frente a pluralidad, o de sujeto activo, sujeto pasivo, o de ambos, ¿sí? O en ambos polos, ¿sí? Si uno de los acreedores, alguna circunstancia que tiene o es susceptible de influir en la validez, no la validez, o la vigencia de esa obligación, ocurre entre uno de los acreedores y uno de los deudores, ¿sí? Esa circunstancia puede proyectar sus efectos o sus consecuencias en los restantes. Esto es lo que es la propagación. ¿A qué se debe? Al alcance compacto e insusceptible de fraccionamiento de esa obligación, ¿sí? Que tiene esa prestación, ¿sí? Y otra cuestión que tienen que ver es el principio de prevención. ¿Qué es el principio de prevención? Que se vincula con la posibilidad del deudor de elegir a la persona del acreedor que le va a pagar. Posibilidad que cesa cuando algunos de los acreedores demandan judicialmente el pago. ¿Bien? Fundamental interpretar el 816, ¿sí? El 816 que establece el derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores y a todos ellos simultáneamente o sucesivamente, ¿sí? Ojo, el acreedor o cada acreedor puede mandar por separado al deudor común a que le pague el todo, o cada deudor, si fuesen varios, o a todos ellos, ¿sí? Ojo, esto no es un efecto que se produce por el carácter del acreedor, que es acreedor del todo. No es el acreedor del todo. Pero hay una cuestión material o convencional que produce que no se pueda demandar una parte del cumplimiento, ¿sí? Ese cumplimiento no se puede demandar en forma fraccionada porque el objeto de la obligación no lo permite. Si un codeudor es demandado por uno de los coacreedores, si quiere puede citar a los restantes al juicio, ¿sí? Y puede necesitar inclusive la intervención de ese sujeto en el juicio para hacer extensivo que los efectos de la cosa juzgada. Bien, pero el deudor tiene un derecho a pagar, y tiene un derecho a pagar el todo, pero no porque deba el todo. Bien, porque debe una cosa, o parte de una cosa si se quiere, que es indivisible. Bien, ¿está? Cada deudor puede pagar el todo, pero no porque deba el todo, sino porque no puede pagar una parte, ¿sí? Esto es consecuencia del carácter compacto, concentrado de la obligación, ¿sí? Así lo impone, así lo determina, no hay otra forma. Cualquiera de los codeudores paga la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores, y cualquiera de los acreedores está habilitado para recibir el pago. Bien, si cualquier deudor puede pagar a cualquiera de esos acreedores. En tanto en cuanto no haya habido ese principio de prevención, que es que un acreedor elija. ya eligió a un deudor, ya le requirió el pago a ese deudor. ¿Bien? ¿Está? Que el deudor lo haya hecho por demanda. Perdón, Exactamente. el acreedor. Tiene que venir por demanda judicial, tiene que existir una demanda judicial, pero además no basta el mero reclamo extrajudicial, etc. No, por demanda judicial. Pero además tiene que estar notificada esa demanda. ¿Por qué? Porque si no está notificada, ese deudor no está noticiado a quién le tiene que pagar, entonces válidamente puede pagar a otro coacreedor, ¿sí? Y ahí sí se libera. Pero si a él no notifican la demanda, que uno de los coacreedores le está reclamando el todo de esa prestación, el todo de este joystick, ¿sí? Ahí él se libera solamente entregándole a ese coacreedor que lo demandó, se libera entregando este joystick. Si ese coacreedor lo demanda, y fíjense que en términos temporales, una cosa es iniciar la demanda y otra cosa es notificar la demanda. Son actos procesales distintos. La demanda puede ingresar al juzgado, el juez le puede dar curso, sí, pero no dicta una sentencia automática. ¿Qué hace? Le da un traslado a la demanda. Es una razonable oportunidad de ser oído, debido a defensa, artículo 18 de la Constitución Nacional, 8 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Claro, la notificación se realiza cuando ese traslado. Ese traslado se materializa a través de una cédula de notificación, que es un acto procesal de comunicación reunido de ciertas formalidades. Pues bien, una vez cumplida esa notificación, ese deudor no queda desobligado si le cumple a otro que no le está reclamando. Ahí pagó mal, va a pagar 2 veces. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Sí? Sí.
Después, tienen que tener en cuenta los efectos. Cuando paga un coacreedor, perdón, cuando paga un codeudor, ¿cómo son los efectos? Estudien cómo son los efectos internos, ¿sí? Cómo es la contribución de los restantes deudores, y cuando un coacreedor recibe la prestación, ¿sí? Cómo es el efecto respecto de sus coacreedores. Bien, y después Sí. estudien bien los efectos de la propagación. Esto es por remisión del 823 a las normas de las Subsidiarias. solidarias. Bien, ¿qué pasa con la innovación? ¿Qué pasa con la compensación? Y sí, acá me interesa que tengan en cuenta esta cuestión, la prescripción, es decir, la prescripción cumplida, la interrupción de la prescripción y la suspensión de la Prestación indivisible. prescripción prorrogan sus efectos a los otros, ¿sí? Coacreedores o codeudores. Bien, estamos acá. Algunas de las cositas esas las vamos a terminar puliendo en la próxima clase del viernes cuando veamos obligaciones solidarias. Bien, gracias, buen fin de semana, descansen, y pónganse protector solar, que eso va a Yo estoy rojo. Chao, ahora. Hasta luego. Chao. Profe, gracias. De nada, hasta luego.